¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Hemos esta mañana recibido en un grupo muy interno donde estamos solo unos pocos, pues unas notas de audio muy interesantes de nuestro buen amigo Jorge Gamero. Y es que Miguel Ángel Villa ha lanzado una pregunta muy interesante en el grupo, y la pregunta era la siguiente. Jorge, ¿cómo tengo que actuar como piquete informativo en una huelga, por ejemplo, como la que se avecina ahora, de conductores asalariados por esa lucha, porque se pongan en marcha de una vez esos tan merecidos coeficientes reductores para la jubilación anticipada con el 100% de la jubilación para los conductores y conductoras profesionales? Pero cuidado, hacer de piquete sin jugarme que me metan en la cárcel. ¿Dónde están esas líneas rojas que no se deben de cruzar? ¿Cómo se tiene que actuar para ser piquete informativo? ¿Cómo se monta un piquete informativo? Son preguntas que, claro, a los camioneros asalariados, los conductores asalariados, pues lamentablemente no estamos acostumbrados a vernos en esta situación, ¿no? de que se nos requiera para hacer una huelga. De hecho, creo, no sé si me equivoco, que a nivel nacional, esta convocatoria de huelga que hace comisiones obreras y UGT por el tema de la aprobación de los coeficientes reductores, o mejor dicho, por la puesta en marcha de esos coeficientes reductores, pues creo que es la primera vez en la historia que se plantea algo así a nivel nacional. Y es un paso muy importante y hay que prestarle la atención que se merece y la seriedad que requiere. Y claro, esa seriedad pasa por ejemplo, por saber cómo actuar en una situación así, porque nadie tiene experiencia. Bien, pues aquí nuestro buen amigo Jorge nos ha dejado en el grupo una serie de notas de audio que luego, reflexionando y a posteriori, hemos pensado, oye, ¿y si hacemos un vídeo para que el resto de la gente se entere? Pues no estaría mal, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar esas notas de audio y coged papel y boli y tomar nota. Reconocido en el artículo 28. Un segundo, que ya he empezado yo aquí. Bueno, lo vais a escuchar un poquito acelerado, para que tenga más chispa la cosa. A ver, antiguamente, hasta el año 2021, existía el artículo 315.3.3, ese era el importante, del Código Penal, en el cual ahí ya sí te metían hasta 3 años de cárcel por un delito de coacciones dentro del ámbito laboral y dentro específicamente del ámbito de las huelgas, ¿vale? El derecho a la huelga está reconocido en el artículo 28 de la Constitución, es un derecho fundamental y de eso no cabe duda. El derecho a sindicarse o a formar un sindicato también. Lo que no existe como tal, eso ya lo decía la propia Constitución, pero han tenido miedo siempre a hacerlo, pero miedo, realmente. Aquí en España ha habido mucha historia con todo y bueno, realmente tienen miedo, ¿no? A hacer una ley de huelga. Entonces lo que tenemos, no tenemos ninguna ley de huelga, no existe como tal una ley de huelga, ¿vale? Existen unas normas, unos reales de decreto y tal, pero no existe una ley concreta que te diga qué se puede hacer y qué no se puede hacer en una huelga. Inglaterra, por ejemplo, solo tiene más que definido. Inglaterra tiene totalmente definido lo que es un piquete informativo y cómo debe de formarse, cómo debe de hacerse, lo que puede hacer, lo que no. Aquí no tenemos nada de eso, ¿vale? Aquí lo único que teníamos era una pena que estaba en ese artículo 315.3, pero eso en el 2021 fue derogado, ese artículo concretamente, el punto 3, ¿vale? Por el tema de las coacciones. ¿Qué quiere decir coacciones? Coacciones es usar la coacción especialmente violenta, usar la violencia para hacer que otro no haga lo que puede hacer, algo que legalmente puede hacer. Si tú interfieres y violentamente prohíbes el uso de un derecho, pues eso es una coacción y en el mundo del laboral eso estaba penado. Bueno, pues eso lo quitaron. ¿Pero qué pasa y qué ocurre con esto? De que el Código Penal y los penalistas en ese sentido no son tontos. Siempre tienen una en la manga y siempre tienen donde resguardarse. Les queda dentro del Código Penal el artículo 172, ¿vale? El artículo 72, que es el artículo propio de coacciones en todo el ámbito, en todos los ámbitos, en el cual el uso de la violencia para hacer que alguien no haga algo que es legal,
sea esto justo o injusto, pero está penalizado, y está penalizado además como un delito con años de cárcel. O sea, que les queda el 172, retiraron uno, pero les queda otro. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Especialmente desde el 2021 y esos años anteriores al 2021. Lo que ha ocurrido es que a nivel de magistratura, o sea, a nivel de la judicatura, digo yo magistratura, judicatura, o sea, los jueces tuvieron que echar atrás todas las demandas que había contra sindicalistas que estaban en proceso, todos los procesos, incluso tuvieron que sacar de la cárcel a alguno que había por esos motivos, ¿no? Ya que cuando salió la norma la derogación del 315.3 salió con carácter retroactivo y bueno, desde entonces no ha habido ningún fallo, ¿vale?, que haya llevado a la cárcel especialmente sindicalistas. Y ahora voy a explicar por qué en el tema de los piquetes. En el tema de los piquetes es muy importante distinguir quién es, digamos, el protagonista, ¿eh? ¿Quién lleva la voz cantante dentro del piquete? Por eso mi consejo es que los piquetes no tengan voz cantante, sino que sean horizontales, no verticales. Hay, primer consejo muy importante, del grupo de piquetes, que no destaque nadie. O sea, que tengan bien clara cuál es su función, pero que no destaque nadie. Porque al que destaque y la policía pueda detectar que ese es el cabecilla, van a ir a por él. Verticales. Y que desde la horizontalidad de la acción, y la afinidad de los actores, o sea, la gente que hace el piquete, tiene que ser un grupo de afinidad. No puede ser uno de un lado, otro de otro, que no nos conocemos de nada, porque allí lo que se forma es desorden y lo que se forma es conflicto. A un piquete hay que saber bien a lo que se va y lo que se va a hacer. Los piquetes en principio y en final, lo que dice la ley es que son piquetes informativos. O sea, tú puedes parar a un camión, puedes informarle de la manera que tú quieras. Si quieres informarle a voces, le informas a voces. Eso no es ninguna coacción, eso no es ninguna violencia. Si tú quieres informarle de la manera que le quieras informar, puedes informarle. Eso por delante. Nunca una agresión. Ni al vehículo, ni al trabajador, que en este caso no haga la huelga, esté trabajando. O sea, ni una coacción, ni una agresión violenta. Porque eso ya sí es considerado, al menos, delito. Otra cosa es que luego alguien denuncie por ello, o la misma policía o Guardia Civil se encargue de arrestarte por haber actuado violentamente contra otra persona, ¿vale? Eso es lo que está prohibido. Eso que decía, de que los piquetes deben de ser grupos horizontales y de afinidad, dentro de lo que son los piquetes no violentos, ¿de acuerdo? O sea, ante todo hay que tener muy claro de qué va ese piquete. Y eso hay que tenerlo claro antes de empezar el piquete. Y si este piquete decide ser un piquete informativo puramente, ese piquete es informativo puramente. Y nadie se salta las normas. Y no hay un cabecilla. ¿Por qué? Porque la actuación represiva de policía, de Guardia Civil, es siempre hacia los cabecillas. Generalmente en los piquetes, quien siempre actúa como cabecillas son los propios sindicalistas. Sindicalistas que en unos casos sabrán lo que tienen que hacer y en otros casos incluso no sabrán lo que tienen que hacer. Especialmente, y lo digo con sinceridad, no confío para nada en los sindicalistas de comisiones y UGT para el tema de una huelga de transporte, ya que al no haber hecho nunca ninguna, no tienen experiencia en huelgas. Al no tener experiencia en huelga, tampoco tienen experiencia en piquetes informativos a nivel a pie de carretera. Ellos han podido estar allí en alguna empresa, han podido hacer alguna huelguita, alguno, no todos, alguno en alguna empresa, bueno, con su cartelito allí, el patrón, tal, no, eso no es estar en la carretera es otra cosa. En la carretera lo primero es que los piquetes deben de salir al menos visibles y uniformados. ¿Qué digo cuando digo visibles y uniformados? Mínimo, el chaleco. Pero os voy a decir que es bueno también, muy bueno, llevar gorro y pasamontañas. Y cuando digo pasamontaña me refiero a una braga, a una bufanda, algo que te tape el rostro. ¿Por qué? Porque hoy en día, al haber tantas cámaras funcionando por todos los lados, lo que no es un piquete violento, pero estás actuando a voz en grito, se puede confundir, ¿vale? Al menos que físicamente ante una cámara no se te reconozca, porque va a haber muchas cámaras rolando por ahí por todos los lados. Y que cuando menos te lo esperas sale tu careto poniéndote muy nervioso, y tienes todo el derecho a ello como piquete, poniéndote muy nervioso sin utilizar la violencia, ojo, sin utilizar la violencia, porque la violencia es la agresión, y la agresión física, ¿vale? Eso es la violencia, esa es la coacción, siempre que haya una agresión física. Si no hay esa agresión física, tanto al vehículo como a la persona, no existe la coacción, ¿vale? Por eso es muy importante ir bien tapadito. Y con tu chalequito. Cuando se paren vehículos en la carretera, en las rotondas, en una calle, tal. Ahora hablamos de eso. ¿Se pueden parar vehículos en circulación? No, está prohibido. Los únicos que pueden parar vehículos en circulación son la Guardia Civil, la policía
y las personas autorizadas. Eso dice la ley. Las personas autorizadas. ¿Quién está autorizado? Por lo general, Guardia Civil, Policía y muy poquitos más. En este ámbito, Fuerza de Seguridad del Estado. Punto. ¿Vale? ¿A qué nos jugamos con eso? Nos jugamos con eso a dónde está el peligro. ¿Qué nos puede ocurrir si cometemos o paramos a un vehículo y por esa parada se tiene un accidente? Quien ha parado ese coche va a tener problemas. ¿Se pueden parar? Se paran. De hecho, se paran. Pero que hay que observar todas las normas de seguridad. Primero las propias, que no te arrastre, que no te lleve. No ponerse delante de un tráiler que viene diciéndole para, y este no para, y te pasa por encima. ¿Por qué ha ocurrido, ¿Por qué ha ocurrido? Y lo vimos cuando plataforma. ¿Por qué ocurre? Y ocurre. El miedo, el no saber qué hacer, la presión del jefe sobre el empleado, que le ha dicho, tú tira y si eso te pasa por encima, esos hijos de puta, come gambas y tal, y ha llegado y ha pasado por encima de ti, Miguel Ángel, del otro y del otro. Lo primero que hay que poner es la seguridad por delante de todo cuando se para un vehículo. Tanto la propia como la del vehículo, como la del resto de vehículos. Por lo que tanto, siempre hay que actuar en vías de marcha lenta. Vías de marcha lenta como pueden ser, efectivamente, las rotondas. Las rotondas que lleven a una bolsa donde metas a los coches y ahí en la bolsa, en el saco, ir metiendo coches. Coches que allí tiene que haber en ese saco, en esa bolsa, otro piquete, que ya no les permita la salida. Cuando mandas a un polígono, a un vehículo, lo que no puedes tener es al otro lado del polígono las puertas abiertas. Si tienes las puertas abiertas, lo metes por un lado y te salen por el otro. Todo eso hay que tenerlo preparado con anterioridad, el piquete que vaya a trabajar en esa rotonda, en ese polígono, o sea, uno cubre esto, otro cubre esto y otro cubre esto, ¿vale? Y de esa manera no tendrás problema ninguno. Ahora vamos a hablar de otra cosa que sucede mucho con los piquetes, más en carretera, más en todo esto, que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que es el vis a vis con las fuerzas de seguridad, el vis a vis con la Guardia Civil, el vis a vis con la policía, el vis a vis con la policía local, ¿vale? O sea, la interrelación que tiene que tener un piquete con la policía. La interrelación que tiene que tener un piquete con la policía debe ser la menor posible, ¿vale? Siempre hay que llevar el carnet de identidad y hay que identificarse cuando alguna autoridad te lo solicite. Siempre. Y además sin pedir explicaciones. Porque si le pides explicaciones puedes entrar en desobediencia. Aunque luego se lo presentes. Pero la primera negativa a presentarle la documentación entras en desobediencia y eso está castigado. No vas a la cárcel, pero es una multa. E incluso te puede detener y llevarte al cuartel y allí identificarte. Y fíjate, lo tienes en el bolsillo. Si te solicitan identificación, te tienes que identificar. Aquí es donde vamos a las multas. Esta gente ha aprendido ya desde hace años con la ley Mordaza, y esta entrará en juego en este momento, porque para eso se creó, para esos momentos conflictivos, de la siguiente manera. Esta gente no va a ir a darte de palos, salvo muy rara historia que suceda en alguna autopista, que corten la autopista o algo así, no van a ir a darte de palos. Esta gente solamente te va a pedir el documento nacional de identidad, te vas a tener que identificar y te van a poner una multa por cualquier punto de la ley Mordaza, que no está derogada, ¿vale? Que cuando los que luchamos contra la ley Mordaza salíamos a la calle y los demás decían, vaya unos gilipollas aquí, tal. Pues sí, pues ahora os toca tragar con la ley Mordaza, ¿vale? Porque los gilipollas éramos 4, ¿vale? Y claro, eso fue lo que pasó, que no la derogaron, porque éramos 4. Pero bueno, ahí estuvimos. Y no fue a más por eso mismo, porque ahí estuvimos. Pero sigue estando lo que sigue estando, ¿vale? De hecho, hay una parte que ya han derogado, pero no toda. Y a esa se agarran los guardias. Dicen, a esto les duele más el bolsillo que el palo. O sea, le duele más el bolsillo que los riñones, ¿vale? Y eso sí te arriesgas a la burorepresión. La burorepresión que no es otra cosa que las multas económicas. Y además que hay que pagarlas, ¿eh? O sea, que de hecho se pagan. Aquí entramos ya en la defensa jurídica de los piquetes. Que esa es otra, que hay que saber. ¿Cómo se cubre la defensa jurídica de un piquete? Ahora voy a la siguiente. La defensa jurídica de un piquete la debe de cubrir el sindicato convocante o los sindicatos convocantes. O el propio sindicato al que esté afiliado si ese sindicato ha dado apoyo a la huelga. Y si no está sindicado a ningún sindicato es lo mismo. El propio sindicato convocante de la huelga debe de cubrir la defensa jurídica de cualquier piquete. Y de todo lo que le ocurra, y de todo el sistema, vamos, de todo, absolutamente de todo. Pero eso es en la teoría. Ahora nos vamos a la práctica. Lo primero que hay que saber y llevar apuntado. Además, apuntado en la mano, en el brazo, en algún sitio donde, en nuestro cuerpo, eso tiene que ir grabado, tatuado en nuestro cuerpo. Nombre y teléfono del abogado que haga de defensor jurídico el día de la huelga. Eso hay que tenerlo antes del día de la huelga. Eso hay que llamar al sindicato, hay que informarse, hay que saber quién es el abogado. Nombre completo y teléfono del abogado. ¿Para qué? Para en caso de detención, te van a llevar a la comisaría, te van a meter en un calabozo y te van a decir, tiene usted derecho a una llamada a su abogado. Tu abogado ya no es tu abogado personal. Tu abogado, el día de una huelga y si has estado en un piquete, es el abogado del sindicato que está para eso exclusivamente. ¿Vale? Entonces hay que tener eso muy en cuenta.
Que eso, para llevarlo, no lo vas a memorizar. Cuando estás dentro del calabozo no vas a entrar con tu teléfono móvil donde tienes apuntado el nombre del abogado, el teléfono y tal, no. El teléfono móvil lo dejan fuera. ¿Cómo sabes tú el número de tu abogado? Porque lo has apuntado en tu cuerpo. Así que todos los piquetes tienen que tener el número del abogado apuntado en su cuerpo, que lo puedes tener en el antebrazo con bolígrafo. José Javier, 540 43 48, abogado de comisiones. Pum. Entonces le llegas al guardia y le dices, José Javier, abogado de comisiones, 540 23 28. Llámele, que está aquí Jorge Gamero Rodríguez, que quiero hablar con él. Punto. En comisaría, ¿qué pasa si te detienen? ¿Qué tienes que hacer? Ahora os lo digo. Cuando digo aquí el nombre del abogado, es nombre del abogado y número de colegiado. Y en caso de no tenerlo, hay que solicitar el abogado de guardia, ¿vale? En caso de no tenerlo, siempre hay un abogado de guardia, ¿vale? Que será el que os cubra, pero mejor el abogado del sindicato, que sabrá muy bien lo que tiene que hacer y de sobra, debe de saberlo, y lo sabrá, ¿vale? Nombre, número de teléfono y número de colegiado, porque lo que hace la policía o la Guardia Civil es llamar al colegio de abogados y decir el número de colegiado, aquí hay un detenido que solicita su presencia, y lo que dan es el número de colegiado. Aquí cuando hablo de una agresión directa física tanto a la persona como al vehículo, también introduzco instalaciones. La violencia física contra las instalaciones también está considerada delito, ¿vale? Bueno, y ahora vamos con el audio final de lo que yo llamaría el manual del piquete informativo. ¿Qué ocurre dentro de comisaría en caso de detención, dentro del calabozo en caso de detención? Lo primero, siempre solicitar la presencia de vuestro abogado, en este caso, como ya he contado antes, el abogado que tengáis del sindicato, lo tenéis grabado en vuestro antebrazo, en vuestro cuerpo, a bolígrafo, nombre del abogado, número de colegiado y solicitar su presencia. Eso es lo único. Declaración dentro de la comisaría, o sea, declaración ante la policía, no se hace ninguna declaración ante la policía, ni se firma ninguna declaración a la policía. Si nos presionan para declarar o algún tipo de presión y tal, no se declara ni se firma especialmente ninguna declaración. Debéis de ser conscientes de esto. Toda declaración debe de realizarse ante un juez. Os pueden tener 72 horas como máximo en comisaría, antes de pasar a dependencias judiciales. Y no tenéis que declarar en comisaría. Esto, grabároslo a fuego, ¿vale? La primera declaración debe de hacerse ante el juez, siempre. Y en comisaría, que no os obligue ni menos a decir, y no digáis nada, o sea, no tenéis que decir nada. No os tenéis que decir dentro de comisaría absolutamente nada. Porque todo lo que digáis irá en vuestra contra. Y todo lo que declaréis irá en vuestra contra. Y todo lo que firméis como declaración irá en vuestra contra. Así que dentro de comisaría, absolutamente nada. Informaros bien cuando llegue vuestro abogado. Si es que estáis detenido, informaros bien con él de todo. Pero esto es crucial. No hay que firmar ninguna declaración policial. Ninguna. ¿Vale? Venga, pues nada más. Bueno, chicos, este es, lo dicho, el auténtico manual del piquete informativo, pero ya os digo que, que acabéis detenidos, pues la verdad, no es lo habitual, salvo que se os vaya la mano. Y ahora, a ver, por aquí tengo un audio final. Sí, es verdad, me queda un audio final. Vamos a escucharlo. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Vale, ok. La principal misión de los piquetes informativos es hacer que todo el sector del transporte por carretera pare. Esa es su principal misión. Si todo el sector de carretera para, no es necesaria la intervención de piquetes informativos. Claro. Pero que todo el sector lo tenga en cuenta. El sector tiene que parar. El transporte por carretera va a parar completamente. Habrá miles de piquetes informativos ese día. Son muchos apoyos los que ha tenido esta convocatoria, son muchos apoyos los que tiene. Y es mucha la gente que va a salir de piquete informativo a parar, a todo aquel que no haya parado. Así que por las buenas vamos a parar todos. Y cuando nos encontremos, si acaso, con algún piquete informativo, respetemos a esos piquetes informativos, que están en huelga. Y que están en huelga para todos, incluso para los que no hacen la huelga, que serán también beneficiados. Por lo tanto, si un piquete informativo os para, os lleva a un área, os hace ver las cosas como son en esta huelga, parar y hacer la huelga. Uniros a esos piquetes informativos.
Bueno, pues este ha sido el audio final de Jorge Gamero. Yo la verdad es que no tengo nada más que añadir, salvo que darle las gracias a Jorge por autorizarnos a publicar esta serie de consejos que iban para un grupo muy reducido de personas y que hemos decidido en consenso hacer un vídeo para el canal, y que a todos aquellos de sindicatos que vayáis a ser parte de un piquete informativo, pues que tengáis las cosas claras, ¿vale? Y en fin, al resto de compañeros, pues yo siempre digo que, por favor, el que pueda poner su granito de arena, que lo haga. Porque lo que estamos pidiendo es un beneficio para todos. Es podernos jubilar un poco antes, como tienen reconocidos otras profesiones, porque creo que tampoco es justo que, por ejemplo, artistas y toreros tengan coeficientes reductores y un señor mayor que igual lleva una cisterna de gasolina por una autopista con un camión de 40 toneladas no pueda tener esos coeficientes reductores, para que efectivamente, y como bien dice la DGT, y se vanagloria de ello, dentro de su total hipocresía, tengamos unas carreteras también más seguras. Nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo. Mucha fuerza.